palabra es principio de fe, mi Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús de Nazaret para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él contestó: ¿qué está escrito en la ley? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, a los demás como a ti mismo. Él dijo: bien dicho, haz esto y lo tendrás. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contó una parábola clásica que se llama la parábola del buen samaritano. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos 25 al 37. ¿En qué consiste la buena nueva del reino de Dios? Si alguna persona no sabe la respuesta, ¿en qué consiste la buena nueva? Podría uno transportar la pregunta para decir: ¿sabe usted por qué practica la religión que usted practica? ¿Cuál es la esencia de la religión? ¿En qué consiste la buena nueva del reino de Dios? Notas amables a la palabra de Dios, lunes 5 de octubre, año 2020. Proclamar tu palabra, Señor, es estar convencido de ti. ¿En qué consiste la buena nueva del reino de Dios? ¿Por qué practicamos una religión? ¿Por qué somos personas de oración? ¿Por qué vamos a la Eucaristía? ¿Por qué rezamos? ¿Por qué hacemos aquello, lo otro? ¿Cuál será la base? ¿Cuál será la razón de ser? Si alguna persona preguntara: ¿qué debo hacer para ganarme la vida eterna? ¿Qué debo hacer yo para vivir bien mi religión? Preguntarle a alguna persona que sepa de la palabra de Dios. La respuesta la tiene la palabra de Dios. La respuesta es el Señor que le contesta qué debe hacer y qué está escrito en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está escrito que hay que amar a Dios, amar a los demás y amarse a sí mismo. Es decir, el principio de la buena nueva del reino de Dios se llama aprender a ser un excelente samaritano, aprender a practicar la caridad con los demás, aprender a tener una mente de esas universales donde no hay distinción de personas, donde las personas no se descartan, como insiste tanto el Papa Francisco: no descartar, no discriminar a los demás, todos somos hermanos. Y eso es lo que el Papa quiere. El Papa pretende enseñarle a la humanidad lo que dijo allí en su carta encíclica Tutti Fratelli: todos debemos ser hermanos. Fratelli Tutti, una cultura que empieza con una carta encíclica del Papa a enseñarnos la cultura de aprender a mirar a todas las personas como hermanos. Blancos, negros, de clase social alta, baja, pobres, enfermos, todos somos hermanos. Ese es el evangelio que está ubicado allí en el capítulo 10 de la versión según San Lucas, a partir del verso 25, donde Jesús como que educa y enseña y corrige. Si en el libro del Deuteronomio, que de la Santa Biblia, en ese capítulo 6, o en el libro del Levítico, en ese capítulo 19 de la Santa Biblia, Jesús aprueba la respuesta y dice: haz esto y vivirás. Lo importante es amar a Dios, amar a los demás, amar a los
amar a las personas, amarse a sí mismo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Limpia y transparentemente, nada de hipocresía. Eso es lo que quiere decir la Biblia, con todo mi corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, con todo el entendimiento. Pero viene una pregunta de la persona que se las quiere dar de inteligente. Entonces una persona que se las quiere dar de inteligente dice, ¿quién es mi prójimo? Pues se supone que si una persona es inteligente no necesita formular la pregunta. Pero el maestro de la ley le pregunta a Jesús de Nazaret, entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Como para decirle, bueno, yo exploto a este, pero como este es el amigote mío, este no lo puedo robar ni decirle mentiras. Pero a este como no lo conozco, entonces ¿será que le puedo hacer trampa? ¿Lo puedo tratar así? Yo no sé quién es esa persona. Aprovechemos y le robamos, le sacamos, le decimos mentiras. Ahí hay una gran diferencia. Si uno lee la Santa Biblia en el contexto de un libro que se llama el Deuteronomio, aparece cómo vivía la gente en esa época, según la Santa Biblia, donde se explotaba al que era extranjero. El extranjero era una persona no considerada prójimo, es decir, ese como que no es de aquí. Es como decir una persona que viene de otro pueblo, de otra generación o de otro país, este tipo no es de aquí, entonces no lo tratemos como prójimo, lo vamos a tratar mal, explotémoslo, pongámoslo a trabajar, si le sirve yo le pago tanto, usted como no es colombiano, entonces si le sirve, pues ahí verá si usted coge el trabajo o no lo coge. Es algo así como pasar de esa época del Deuteronomio a nuestros días y algo que ha sucedido siempre históricamente. ¿Cómo son tratadas las personas cuando van a otra región, a otra cultura, a otro país, a otro departamento, a otro pueblo? Y lo primero que le preguntan a usted de dónde es soy de tal parte de Colombia. Ah, hace la gente así como ese gesto. Entonces allí pasa lo mismo en la Santa Biblia, se podía como explotar al extranjero, porque como este no es de aquí, ahí está en el libro, en el capítulo 15 del libro del Deuteronomio. Es decir, lo que había que hacer era como crear una mentalidad contraria, lo que está haciendo Jesucristo, y por eso le cuenta una parábola que en la Biblia se llama la parábola del buen samaritano. Y como que la tendencia del mensaje de hoy es que todas las comunidades, todos nosotros debemos ser ese buen samaritano. La persona que se baja del caballo, la persona que monta al enfermo en la cabalgadura, aprender a bajarse del caballo. Eso es ser un buen samaritano. Aprender a bajarse de donde está trepado, de donde está por ahí arriba, de donde tiene esa mentalidad, de ese ego tan exagerado. ¿Por qué no se baja de por allá? Podríamos decirle así al estilo colombiano. Hay que bajarse de allá, de esos humos, y conviértase en el que recoge al enfermo, lo sube a la cabalgadura, lo lleva a una posadera, le paga al posadero y le deja platicar y dice, si hay algo falta, a la vuelta vuelvo y le pago. Sí, lo que se necesite, pero atiéndame a esta persona. Ser el buen samaritano. El Papa Francisco insiste muchísimo en eso, aprender a tratar a los demás como hermanos. Las causas, ¿cuáles son las causas por las cuales no hay buenos samaritanos aquí en este momento? Las causas es decir, sí los hay, claro que los hay. Ojalá fueran todos, pero todavía hay mucho odio en el mundo por la raza, por la religión, por la cultura, por el estrato social, por la misma política. El Papa Francisco entonces plantea es una cultura basada en el buen samaritano. Escribió una carta encíclica que salió al público el 4 de octubre del año 2020, o sea, ayer, domingo, salió esa carta al público y es la tercera encíclica de este Papa en los 7 años que lleva como Papa. La raíz de esa carta encíclica del Papa gira en torno a la categoría del amor fraterno. Uno podría decir, son como 84 páginas que tiene esa carta encíclica que salió ayer. Tiene 8 capítulos, es extensa, rica en su contenido. Usted podría resumir 84 páginas en unos 3 regloncitos. Bueno, sí, yo entendí que el Papa quiere decirle al mundo la categoría del amor fraterno. Está por encima de cualquier mentalidad. Hacerse prójimo con los demás. Fratelli tutti. El título llama la atención porque es en lengua italiana.
no es en lengua latina, lengua italiana, como para decirle, todos somos hermanos, tratémonos como hermanos, miremos al otro como hermano. Dice el Papa en esa encíclica del buen samaritano, de mirar al otro como hermano. Espero que la encíclica, junto con el documento sobre la fraternidad, puedan tener un efecto en la sociedad, una sociedad contra la falsedad de las formas que hay en la sociedad, dijo el Papa, y ser la base importante para el nacimiento de una nueva sociedad que se base en la sacralidad, derechos humanos, afirma el Papa, y no despreciar la esclavitud y la explotación. Exactamente igual como lo plantea la Santa Biblia. Tal cual como lo cuenta el libro del Deuteronomio capítulo 15 de la Santa Biblia, explotar al extranjero. El Papa Francisco dice en el año 2020, en el mes de octubre, no despreciar la esclavitud y no la explotación de las demás personas. Los cristianos, dijo el Papa Francisco en esa carta encíclica, no podemos esconder. Si la música del Evangelio deja de vibrar, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza, la reconciliación. Eso está en el numeral 277 de dicha carta encíclica Fratelli Tutti. Y no se nos queda como la carta que salió de la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Iglesia Católica, que nos ayuda a ver el tema del buen samaritano. Y así se llama la carta. La carta se llama en lengua latina Samaritanus Bonus, el buen samaritano. De la Congregación para la Doctrina de la Fe, cómo cuidar a las personas enfermas en la sociedad. En la fase crítica y terminal, eso fue un 22 de septiembre del año 2020, hace un mes atrás. Todo enfermo, dice la carta, tiene necesidad no solo de ser escuchado, sino de comprender que la persona que lo cuida sabe qué significa sentirse solo, abandonado, angustiado, frente a la muerte, al dolor de la carne, al sufrimiento que surge cuando la mirada de una sociedad mide su valor en términos de calidad de vida y lo hace sentir una carga para los proyectos de las demás personas. Ese es el inicio de esa carta Samaritanus Bonus, para hacernos crear conciencia cómo es de importante de echarle mano al enfermo, al terminal, al que el médico le dice: usted ya no hay nada más que hacer con usted, váyase para su casa, termine su vida, que alguien le dé la mano, que le brinde cariño y calor en sus últimos días. Cómo atender a los enfermos y a los limitados. Buena razón hoy para la palabra de Dios, capítulo 10, Evangelio según San Lucas. Una buena cátedra nos dio hoy el Papa Francisco cómo aprender a ser un excelente Samaritanus Bonus, un buen samaritano. Proclamar tu palabra, Señor. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.